Muy bien. Entonces, otro escenario muy claro al momento del timbrado, como bien les comentaba, van a encontrar personas que no tienen actualizado su RFC. ¿Qué va a significar? Que en esos periodos tal vez no podré timbrar sus recibos de nómina o no los podré timbrar en ningún momento. Entonces, si se dan cuenta, eso es el cálculo de nosotros para persona física. Ahora en ese apartado es el proceso de pagar los impuestos para la persona que nos hace esa retención. En otras palabras, el patrón. Ahora, en otros temas para el patrón, al momento de registrar su contabilidad, la nómina significa un gasto. Entonces, Grace, si la nómina significa un gasto necesario para la empresa, porque para desarrollar su actividad, si la nómina es un gasto, Grace, ¿qué va a pasar con aquellas nóminas que no puedan ser timbradas en un ejercicio? Porque sencillamente tus empleados no actualizaron su RFC. ¿Crees que sea un gasto deducible o no deducible? Si hacemos un análisis en este apartado, por ejemplo aquí Cintia, yo timbro o no puedo timbrar esos comprobantes de nómina. En contabilidad tienen que quedar como un gasto. Si ustedes observan, un gasto para que sea deducible, que es necesario un comprobante fiscal. Entonces, a mis empleados yo les emito sus comprobantes de nómina, un requisito indispensable. Entonces, si en un ejercicio fiscal hubo un empleado al cual no le pude timbrar sus comprobantes fiscales, ¿qué creen? En contabilidad reconozco la obligación de pagar ese impuesto, tanto ISR como en IMSS. Pero ¿qué creen? En las deducciones de la empresa, ese gasto de nómina no deducible. ¿Por qué? Porque sencillamente no existe un comprobante fiscal. Ahora, avanzando con esos apartados, una vez que tengo el reconocimiento del impuesto sobre la renta, yo necesito identificar qué son actualmente esas famosas deducciones personales. Maestro, Sí, adelante, Grace. y si no se le timbra, también se ve afectado el empleado, ¿no? Si va a hacer una declaración anual, no va a tener esas retenciones, ¿no? Ajá, es correcto, Grace. Bueno, de hecho, él si quiere presentar su declaración anual, no va a tener nada precargado en el sistema. ¿Por qué? Porque sencillamente a su RFC no se le timbró ningún comprobante fiscal. Ah, ok. Pero si, por ejemplo, de 10 no tiene timbrados dos, ¿sí le afecta? En ese escenario, si le afecta a este Grace, Ok. ¿le va a afectar en qué sentido, Grace? Un ejemplo, de 24 nóminas o 25 nóminas del 23, ¿qué crees, Grace? En el mes de febrero 2023 no te timbré un recibo. Y en marzo, el segundo no lo timbré. Grace, ¿qué voy a ocasionar? Como yo no lo timbré y por ende no pagué esas retenciones al SAT, ¿qué crees, Grace? Ahora es tu obligación tú pagarlas en la declaración anual. ¿Por qué? Ah, Porque sencillamente en su ok. mes no te las retuve, no las pagué. Por consecuencia o consecuente, Grace, ahora en tu cálculo, ¿qué crees, Grace? Tú estás obligada a hacer el pago. Ok. Gracias, maestro. Ujú. Entonces, ustedes pueden observar, ya las pláticas van tomando más forma cuando vemos los escenarios ya más claros. Entonces, en ese caso que le comentaba a Grace, mismo escenario, Cintia, si yo no lo timbro en todo el ejercicio, esa cantidad, cuando tú hagas tu declaración anual, pues no te va a salir. ¿Qué va a ocasionar? Que te genere una cantidad a cargo. Es decir, que al SAT tú le debes esta cantidad. Porque recuerden que estas cantidades que nos descuenta la empresa los paga a cuenta de nosotros. Nosotros no pagamos impuestos mensuales.
únicamente vamos a declarar hasta el ejercicio anual, es decir, en abril 2024. Me voy a percatar en mi declaración que precargue todos los comprobantes de nómina, que todo el impuesto retenido sea efectivamente los que están en todos mis comprobantes de nómina del ejercicio 2023. Y de esa forma voy a saber que si hay o no hay diferencias. Grace, aquí lo más recomendable es identificar si efectivamente hay recibos de nómina que no se timbraron. ¿Por qué? Porque para ese tipo de personas, ¿qué va a ocasionar? Que sí tengan un impuesto a cargo. ¿Recuerda, Grace? Que actualmente tenemos la opción de sí o no presentar la declaración anual. Sí o sí es tener 2 empleados o que nuestros ingresos rebasen los 400,000 400 pesos. mil. Y si no se encuentra ninguno de los dos supuestos, queda la optabilidad de sí o no. Y para estas personas, Grace, realmente los vamos a afectar. ¿Por qué? Porque recuerden que hoy en día yo ya no puedo timbrar comprobantes de ejercicios atrás. ¿O sí, Grace? No, no, ya no. Ujú. Recuerden que en ocasiones por cada ejercicio nos daban un tiempo para poder regularizar los timbrados. Recuerden que cuando inició 2023, prácticamente teníamos todo el mes de enero. ¿Para qué? Para poder timbrar y hacer correcciones de nómina. Si hay correcciones, cancela y genera uno nuevo, con la fecha de pago correspondiente. Y de esa forma nos daba la autoridad la pauta de qué? De regularizarlo de impuesto. Pero pregunta, actualmente en 2024, ¿han escuchado que puedan regularizar el tema de las nóminas? Lo que no hayan timbrado en 2023. No, Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente la autoridad nos está pidiendo que seamos más responsables. Lo que sea en el mes, sea en el mes. Si tienes que pagar impuesto, págalo en el mes que corresponde. Entonces, en el caso de nóminas, mes con mes, retención, y mes con mes hago el pago de esas retenciones. En el caso de Cintia, si yo timbré el comprobante una semana después o un mes después, tímbrenlo. Pero como en el caso de Cintia, ustedes ya lo pagaron. Únicamente lo que van a hacer es aclararle a la autoridad. Contabilidad versus lo que tenías en el portal. ¿Pero qué crees? Yo soy un contribuyente consciente. Yo sí te pagué tu retención. Por ende, ¿alguna diferencia que te tenga que pagar? Ninguna. No hagamos el escenario de si lo timbré en abril, páganlo en abril. No, porque así no lo reconoce la autoridad. Entonces, avanzando en ese apartado, una vez que tengo mis ingresos, como sueldos y salarios, necesito reconocer las famosas deducciones personales. Grace, ¿qué son esas deducciones personales actualmente? A las que tengo derecho, por ejemplo, intereses reales, honorarios de médicos, medicina, honorarios y intereses reales, me parece. Ah, por ejemplo, si tengo un hijo pequeño, pues los estudios también los puedo deducir, nada más. Perfecto, Grace. Entonces, aquí nos vamos directamente a ese fundamento legal. Es decir, una vez que conozco el tratado de qué, de cómo determinar el impuesto, que es la obligación, ahora sí vienen mis derechos. Es decir, aquí tengo derecho. Tengo a derecho a disminuir impuestos sobre la renta, sí, pero ¿cómo lo puedo disminuir? Aquí tenemos ley del impuesto sobre la renta y observemos lo siguiente. Listo. Nuevamente, la misma ley del impuesto sobre la renta. En esta ley nos vamos a ir directamente al artículo 154. Ahora sí, si ustedes observan en esta ley, ley del impuesto sobre la renta, recuerden que a partir de estos artículos tenemos
aquellos títulos que se van a considerar únicamente para aplicación de personas físicas. Recuerden que hoy en día, si tributas en actividad empresarial a salarios, si tributas en arrendamiento, que son los más comunes, ¿qué creen? Sí tenemos derecho a aplicar una deducción personal. Mar. Mar, actualmente, ¿qué pasa con las personas físicas que tributan en reciclo? ¿En la declaración anual tienen derecho a aplicar las deducciones personales? Ah, no he manejado exactamente un reciclo, pero creo que tienen la misma modo de trabajo que una actividad empresarial, es similar a una actividad empresarial. Ahí más o menos escuché más, se escuchó un poco cortado. Le decía que no he trabajado con una persona en actividad de reciclo, pero más o menos tengo el entendido que tienen un método de trabajo similar a una actividad empresarial. Ok. Aquí Mar, vamos a considerar lo siguiente. En el caso de reciclo, que más adelante lo vamos a ver, en pocas palabras, este régimen es para pagar una tasa menor. Realmente considerar deducciones de algún tipo no aplican, Mar. ¿Por qué? Porque si tienes una tasa del uno al 2,50% para pagar mensual o anual, realmente la cantidad de impuesto a pagar es muy pequeña. ¿Qué dice la autoridad, Mar? No tienes el derecho de aplicarte algún tipo de deducción, mucho menos deducción personal, ni de manera mensual. Es tomar únicamente con impuestos sobre la renta. Obviamente en IVA sí tienes que considerar ese tipo de comprobantes. Lleva entonces como el RIF. Ujú. Es correcto, Mar. Entonces, en ese escenario, Mar, para reciclo, las deducciones personales, en el caso de persona física, no van a aplicar, es decir, no las vamos a encontrar aplicadas. Más sin en cambio, ustedes son reciclo y actualmente a salarios, ¿saben qué? Esas deducciones van a aplicar directamente asimilados a salarios. Sí, ¿estamos de acuerdo, Mar? Adelante, Azul. Disculpe, profe. Entonces quiere decir que en la declaración anual de una persona física reciclo no le van a considerar las deducciones personales por el hecho de que como tiene una tasa muy pequeña. Ujú. Es correcto, Azul. Por esa sencilla explicación es que la autoridad para este tipo de régimen no va a aplicar la deducción personal para la disminución del mismo impuesto. Pero para otras, para otro régimen como actividad empresarial, sí. Sí, es correcto, Azul. En ese caso sí aplica. ¿Por qué? Porque recuerda que en este régimen el impuesto es del 1,95 al 35%. La forma de bajarlo en la declaración anual sí es considerar esas deducciones personales. Profe, y si yo no, por ejemplo, yo no tengo o no gano los 400 anuales, pero hago todo mi procedimiento de facturación de mis deducciones personales y eso. Presento mi anual este año, porque me dio, no sé, X saldo a favor. El siguiente año ya me sale a pagar. ¿Estoy Mm, obligada a continuar o ya no lo puedo, o ya no lo hago simplemente? En ese caso, una. Y dos, ahí, ¿cómo se lo planteo? A ver, primero esta, ¿puedo continuar o ya no puedo? Si veo que ya me sale al contrario, ya no lo hago. bueno, Mar, aquí te voy a decir dos respuestas. Lo fundamental es, si ya presentaste tu primera declaración, consecuentemente la sigas presentando. ¿Por qué? Porque ya reviviste esa obligación. En el otro sentido, Mar, tú te puedes defender. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir a la autoridad, oye, autoridad, es que en el ejercicio no excedí los ingresos y no tengo dos patrones. Entonces, Mar, en este caso, no la presentas. ¿Y qué le vas a indicar a la autoridad? En el caso de algún requerimiento, tu fundamento. ¿Estás en la de sí?
El deber ser es presentarla consecutivamente, pero en el de ayudarte como contribuyente a no pagar impuestos, ¿sabes qué? Nos podemos defender con este artículo, con esta explicación. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, Mar? Sí, sí, profe. ¿Y ibas a hacer el segundo punto, Mar? Ya se me fue la onda. Déjeme acuerdo y ahorita le digo. Ok, muy bien. Entonces, como pueden observar, eso es como nosotros vamos a aplicar la ley. ¿En qué sentido? De que si tengo la obligación, sí, pero ¿cómo me puedo defender como contribuyente? Como lo comenta Mar en ocasiones, hoy en día, pues, tal vez tengamos ese impuesto a cargo, pero si hoy en día tenemos ciertos gastos que nosotros podemos deducir, ¿saben qué? Aplíquenlo. Eso es lo más indispensable. Que cualquier tipo de gasto en relación a las deducciones personales, soliciten su comprobante fiscal. Recuerden que en la clase anterior les compartí unas diapositivas en donde vemos los usos. Entonces, en el caso de las deducciones personales, vamos a encontrar el uso inicialmente con la letra D. Uso, podemos encontrar de 10. ¿Por qué? Porque la letra D, para efectos del SAT, siempre va a identificar el uso de ese CPD, una deducción personal. Entonces, si observan, en el artículo 150 vamos a encontrar nuestro fundamento legal, que las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, aunque se haya pagado un impuesto, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente. Observa, Mar, coma, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración. ¿Estás de acuerdo? Ahora, Mar, si me apoyas a leer el siguiente texto, el que voy a marcar en azul. Dice, podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por los conceptos señalados en el capítulo 1 y 6 de este título, cuya suma no exceda de 400,000 pesos, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no excedan de 100,000 pesos y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta ley. Muy bien. Entonces, Mar, la autoridad, cuando te presente, te requiera, obviamente cuando llegamos a un tribunal que es algo más pesado, te expresa y te dice lo siguiente: estás obligada a pagar tu impuesto anual mediante declaración que estás obligada a presentar en el mes de abril del año siguiente, una vez finalizado el ejercicio. Ah, ok, hasta ahí nomás te dice esto, Mar. La autoridad solamente te dice esto. Mar, es aquí cuando entramos nosotros, pero oye, ¿podrán optar? Mar, ¿qué entiendes por podrán optar? Que es opcional de cada persona mientras no excedas el importe que está estipulado. Es correcto, Mar. Entonces aquí, Mar, ya tienes tu respuesta, así como te lo dije. Si ya presentaste tu primera declaración, ¿sabes qué? Por consecuente, sigue presentándolas en los siguientes años. ¿Por qué? Porque allí está ¿A la qué obligación verdad? marcada. Más sin en cambio, Ok, sí, adelante, Mar. le comentaba porque hay, por ejemplo, donde trabajo a principio, pues como empezaron a presentar declaraciones, dijeron, pues me devuelve, pues todo el mundo agarró y empezó a mandar sin tener declaraciones, deducciones personales. A partir de 2, 3 años para acá, ya dejaron de hacer devolución por el simple hecho de ser sueldos y salarios, a menos que tengas tus deducciones personales como tal. Esas personas que anteriormente empezaron a presentar su declaración anual por el hecho de ver que nada más con eso me devolvían y que ya no lo hacen, entonces es a partir de ahí donde dejaron de presentarlas porque decían, no, es que ya me salen, era mínimo, eran como 50 pesos, 150 pesos lo que le salía a pagar, pero como dijeron, ya no me devuelve, ya no lo hago. Ahí, por ejemplo, esas personas pues son 150, el siguiente año van a ser, no sé, 300, 400, el siguiente año va a ir subiendo. Se acumula toda esa suma, se queda ahí en stand-by o cómo se refleja eso. No, Mar, en ese caso no se acumula, se queda en ese ejercicio. Es decir, si en 2023 tú me dirás,
¿sabes qué? Pues debo 50 pesos. No lo presento, ¿por qué? Porque no me encuentro en la opción de obligado. Me encuentro en la opción de optar. No la presento. ¿Ok? Esos 50 pesos se quedan en ese ejercicio. Si te vas al siguiente ejercicio, tú me dirás, ok, yo ya tengo que pagar 200. Pero si tenía 50 por pagar del ejercicio anterior, ¿se acumula? No. Cada ejercicio tiene su propio cálculo. Ok, de acuerdo. Ujú. Entonces, aquí, Mar, muy importante, hay que identificar lo siguiente. En ocasiones nos puede salir diferencia a cargo. ¿Por qué? Porque sencillamente pasa lo siguiente. En el cálculo de impuestos sobre la renta, ¿qué creen? No verificaron en sus sistemas la nómina especial. En vez de descontarle de más, si les descuentan de más, palabra clave, en la declaración anual, saldo a favor. ¿Pero qué creen? Les descontaron de menos. Es decir, en vez de descontarte 6,200, te desconté solo 6,000. Ok. Esos piquitos que no te desconté, ¿qué creen? ¿Qué crees, Mar? Que ya en la declaración anual es lo que me bota a cargo. Que yo lo pague. Ok, y eso viene, digo, a nosotros se nos vio reflejado a partir como de 2, 3 años aproximadamente para acá. Entonces quiere decir que de alguna forma ya están haciendo los cálculos como debe de ser, de forma correcta, de tal manera que quedamos tablas, por así decirlo, con Hacienda. Mm, no, ahí, Mar, hace cuenta que si los cálculos son de cada año, para Hacienda es un solo ejercicio. Hacienda considera 23 individual, 24 individual. Lo que le hayas tenido que pagar en 23 se queda en 23 y lo que le tengas que pagar se queda en 24. Es decir, que no combina ejercicios. Ah, ok, sí, está bien. Ujú. Entonces, como pueden observar, muy importante lo que les comentaba. Por cada ejercicio recuerden que cambia la ley. Por cada ejercicio cambia este escenario. Entonces, un ejemplo, yo les decía el artículo 154, pero ustedes observen, aquí ya hubo algunos movimientos y observen lo siguiente, si yo me voy al artículo 154, ¿qué creen? En mi caso ya se me movió. Observen, tratándose de ingresos por salarios en general que tengan la prestación de un servicio personal subordinado. Sigue siendo el mismo tema en el caso de que de las nóminas, sueldos y salarios, pero ¿qué creen? Ahora hasta acá encuentro las deducciones personales. Observen. Artículo 151. Personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de acuerdo a este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer deducciones autorizadas en este capítulo según la ley. ¿Cuáles son las primeras deducciones? Lo que comentaban, honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología, nutrición, prestados por quienes, por personas con título profesional, legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes. Entonces observen que año con año se queda este tipo de información. Entonces, Mar, aquí sencillamente, si tú debes una declaración y no la presentaste, ¿sabes qué? Cuando te requiera la autoridad, oye, ¿por qué sí, por qué no y por qué sí me presentas la declaración? ¿Sabes qué? En estos años, yo me voy a defender con este supuesto. Un ejemplo más claro, Mar. En 2000, fue a partir de 2019 que se elimina la compensación universal. Si tenías saldo a favor de IVA, lo compensabas con ISR. No hay problema. Pero ¿qué crees? A partir de 2020 ya no puedes hacer este tipo de situaciones. Entonces, Mar, un ejemplo, tú dices, en 2020 hago la misma situación. Impuesto y entre impuesto compenso. ¿Para qué? Para no pagar en efectivo. ¿Qué crees, Mar? Aunque sea un ejercicio atrás, la autoridad en este ejercicio te va a decir, oye, esta interpretación que tú haces ya no aplica en este ejercicio. Ya venció. Entonces, Mar, si te das cuenta, ejercicio con ejercicio se queda su cálculo y su aplicación. Yo tengo una duda. Adelante, Ilian. Un ejemplo. Bueno,
este curso que estoy pagando, este diplomado, sí entraría para mi declaración anual, porque estoy leyendo que dice que solo las personas con título profesional totalmente expedido, o sea, ¿sí entraría o no entraría? Muy bien. Ilian, un ejemplo. ¿Quién te da tal cual un ejemplo de la factura? ¿Yo te la entrego directamente o la institución educativa? La institución. Muy bien. Entonces, Mar, hay primera explicación. Ahora, yo sí presto un título profesional, pero directamente a la escuela. Es decir, que yo le doy relación directa a la escuela, pero directamente o indirectamente el servicio a ustedes. Entonces, aquí, Ilian, si te das cuenta, en esta primera fracción, los pagos por honorarios, y ya te dice cuáles: médicos, dentales y por servicios profesionales únicamente en materia de nutrición y psicología. Entonces, Ilian, si te das cuenta, si yo te brindo un servicio profesional, ya no entra como una deducción personal, entra como una deducción autorizada, un gasto indispensable para tu propia actividad. En este caso, como es sueldos y salarios, no te aplica como una deducción personal. ¿Sí va quedando claro, Ilian? Sí, ya entendí. Entonces, como pueden observar, aquí es muy importante establecer qué deducción personal nos va a hacer frente hoy en día y nos va a respetar la autoridad. Es decir, si tengo honorarios médicos, normalmente hospitalarios, dentales, siempre soliciten su factura. De igual manera, si tienen honorarios o gastos en relación a psicología y nutrición, que son por personas con título profesional, ¿saben qué? Soliciten la factura y requisito indispensable, paguen con medio electrónico. Perdón, con medio electrónico y nada de efectivo. Viceversa, si son para su cónyuge o para la persona que viva con ustedes, es decir, de manera ascendente o descendente, es decir, en línea recta, papás o hijos, o en su caso, su cónyuge. Entonces, si se dan cuenta, aquí viene, se efectúen mediante cheque, transferencias, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente, nada de efectivo. ¿Por qué? Porque si no, se convierte en no deducible. Entonces, si ustedes observan, aquí, Liam, en este caso, el servicio profesional por parte de un educativo o un asesor queda totalmente fuera de una deducción personal. Esa es la palabra clave. ¿Sí? ¿Va quedando claro, Ilian? Sí, gracias. Muy bien. Profe, ¿las medicinas se pueden deducir? Mar, un poco más alto. Bueno, no sé si sea yo, casi no te escuché, perdón. Digo, ¿las medicinas, los gastos por medicamentos se pueden deducir? Sí, Mar, pero hay una condición. Esos medicamentos tienen que estar en los gastos hospitalarios. Un ejemplo, han observado que cuando están hospitalizados, el propio hospital, si es privado, les da el medicamento. Entonces, Mar, cuando el hospital te da la factura por el pago total, observa que ahí vengan los medicamentos que se dieron en cuanto al tratamiento. Y Mar, en ese caso van a ser deducibles. Mar, más sin Entonces en sería cambio. prácticamente Sí, adelante, Mar. entonces sería prácticamente como por gasto hospitalario, no tanto por el punto de medicamentos. Ajá, es correcto, Mar. ¿Por qué? Porque en otro escenario, tú vas a Farmacias Guadalajara, u otro tipo de farmacias, y tú compras tu medicamento por fuera, y tú quieres solicitar tu factura, Mar, solicitas la factura, no tengo ningún problema, pero ¿qué crees, Mar? Es un gasto no deducible. Y si fue por una atención médica con un particular, yo fui con un doctor particular, me dio mi factura de honorarios médicos, pero esa consulta me emite una receta donde me pide medicamentos. Esa sí ya no sería deducible. Ujú. Es correcto, eso sería no deducible, pero más lo que puedes hacer, ¿sabes qué, doctor? Por la consulta, el tratamiento, en esa factura, Mar, que él establezca conceptos, consulta.
Después, ¿qué medicamentos te vendió él? ¿Por qué? Porque realmente él es la persona que te vende esos medicamentos, Mar. Y de esa manera sí lo puedes hacer deducible. Ah, ok, perfecto. Gracias. Y otro requisito, Mar, es que en su factura tenga uso, gastos por honorarios médicos, que sea indispensable para hacer deducible ese gasto personal. Sí, sí, está bien, gracias. Entonces, como pueden observar en cada escenario, siempre es muy importante ese análisis. ¿Por qué? Está bien que hoy en día muchos de nosotros demos el trabajo a profesionales, pero así como la explicación que te di, Mar, ¿sabes qué? ¿Te puedo ayudar? Sí y no. En pocas palabras te diré, Mar, este no lo hagas, este sí lo hagas. Sencillamente identificar hoy en día qué podemos aplicar directamente al SAT. Créanme, porque en ocasiones es complicado tener ese gasto con todos los requisitos y en ocasiones que el SAT no lo considere, que diga, te lo rechacé por algún motivo. Ah, pues tenemos que encontrar en la ley porque él fue el motivo, X situación. Y viceversa, recuerden que gastos funerales, observen, tiene su propia limitante, que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Es decir, que si ustedes multiplican el salario mínimo elevado al año, los gastos funerales que no excedan esa cantidad sí van a aplicar como una deducción personal. Más si en cambio excede, esa parte que excede, recuerden, no se considera parte del gasto. Entonces, en el caso de los donativos, recuerden que hay personas que tienen derecho a dar donativos onerosos o no onerosos. Entonces, si se dan cuenta, cuando ustedes hacen un donativo, lo que platicábamos, no lo hagan mediante tiendas comerciales. ¿Saben qué? Háganlo directamente ante una institución. ¿Por qué? Porque esa institución es una entidad federativa que este tipo de personas, observen, tributan en el título 3 de la presente ley. Azul, ¿sabes a qué se refiere el título 3 de esta ley? No, profe, no recuerdo. Ustedes se indagan en esta ley, en el impuesto sobre la renta, el título 3. En esa ley vamos a encontrar personas morales sin fines lucrativos. Entonces, aquí se dan cuenta, cuando ustedes hacen un donativo a este tipo de instituciones, es que esta institución sí es autorizada. ¿Por qué? Porque sus fines no son para lucrar, son para qué? Para un fin colectivo. Entonces, ese tipo de institución sí nos va a expedir ese donativo, nos expide el comprobante fiscal. ¿Qué creen? Eso sí lo puedo aplicar como una deducción personal. Observen, tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza, serán deducibles siempre que sean en establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en términos de la Ley General de Educación. Entonces, observen cómo la ley empieza a hacer sus pequeñas particularidades, en qué sí y en qué no. Y ojo, hay un tope. Por favor, Azul, ¿me ayudas a leer lo que subrayé en azul en este apartado? Muy bien. El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquel en que se efectúa la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Muy bien, entonces, azul. Si nos damos cuenta, ¿qué son los ingresos acumulables? Todos los ingresos que obtuviste en el ejercicio.
Un ejemplo, 2023. Sumas tus ingresos acumulables y observas cuál es ese 7%. Ahora revisas tu donativo y verificas que no exceda de ese 7%. Si no excede, ¿sabes qué? Esa cantidad por donativo la vamos a considerar como una deducción personal. Y aquí está lo que nos comentaba Grace, los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio. Grace, ¿me apoyas a leer la fracción número 4, por favor? Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por crédito hipotecario. Espérame tanto, es que bajé el elevador, perdón. Ya. Destinados a la adquisición de su casa habitación, contratados con la institución integrante del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de 750,000 unidades de 750,000 unidades de inversión. Para estos efectos, se consideran como intereses reales al monto en el que los intereses efectivamente pagados en el ejercicio excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y se determine aplicando en lo conducente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 134 de la ley por el periodo que corresponda. Los ingresos del sistema financiero a que se refiere el párrafo anterior deberán expedir comprobante fiscal en que consiste el monto de intereses reales pagados por el contribuyente en el ejercicio de que se trate en los términos que se establezcan en las reglas que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. Muy Ya, bien, maestro. entonces, aquí Grace, gracias. En otras palabras, establece que cuando tú quieres un crédito hipotecario con el fin de una casa habitación, actualmente el valor de la UDI, si ustedes buscan en internet, el valor de la UDI ronda entre los 8 y fracción. O sea, vamos a colocar 8.10 al valor de una UDI actual. En esa misma fracción te establece que son hasta el valor de 750,000 UDIs. Es decir, hacemos la multiplicación. ¿Qué significa, Grace?